¿Enfermo por mis propias mentiras? ¿Es posible eso? Claro que sí, porque Dios creó al ser humano con cuerpo, alma y espíritu, que trabajan en forma integral. Algunas enfermedades son solamente de causa física, virales, hormonales o de muchas causas. Pero recordemos que también el ser humano tiene emociones, tiene mente y tiene un espíritu que es lo que lo asemeja a Dios. No puede el hombre huir de su propia naturaleza, pero el hombre huye de un mundo de mentiras. El hombre huye de su propia naturaleza pecaminosa. Así podemos ver en la Biblia cómo Eva huye ante la confrontación de Dios de su pecado y culpa a la serpiente, y asimismo Adán culpa a Eva. Ese es el ser humano, siempre culpando a otro. Dentro de su ser interior, lo que hace al hombre y a la mujer huir es el temor al castigo de su propia culpa. ¿Y cuál es la estrategia que usa el ser humano para huir? Es la mentira. Por eso Jesús es verdad. La verdad es lo contrario a la mentira, es la solución, es la medicina para vencer. El ser humano usa la estrategia de la mentira para tratar de huir, pero no puede. Se miente a sí mismo, miente al otro, pero lo más grave, miente a Dios, su creador. No entiende que Dios está en todas partes, más aún en su ser interior, y que Él todo lo sabe. Entonces el ser humano inicia su círculo vicioso de huida, estrés, más caídas de mentiras que generan más y más mentiras al mismo tiempo, y así aumenta la culpa y un sentimiento cada vez mayor del temor al castigo. Esto a su vez le produce ansiedad, estrés y lo va enfermando. Debido entonces a ese estado de ansiedad y de ausencia de paz, el cuerpo se empieza a enfermar, el alma pierde la paz y su espíritu se aleja de Dios porque teme a un Dios castigador. Es el temor al castigo por el cual el hombre huye de su propia mentira. Cualquier cosa que lo haga correr sin descansar es lo que usa el ser humano para no escuchar su voz interior. Esa voz que lo condena, que lo llama y que le dice mereces castigo. Así sigue huyendo hasta enfermarse. El ser humano empieza a encadenarse a muchas formas de manipulación para poder controlar sus emociones. Usa la enfermedad como muleta para sentirse acompañado, o puede usar la enfermedad física para autocastigarse, y así puede producirse daño en su propio cuerpo, o tal vez alguna parálisis de un miembro de su cuerpo con el que cree ha sido culpable de un pecado. Así se condena a sí mismo. Como dice la palabra de Dios, todo el que peca es esclavo de su pecado. Veamos el caso en la Biblia del rey David, en los Salmos 32, 38 y 51. El rey David se enferma a causa de su pecado. Así vemos cómo él expresa: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió en mi gemir durante todo el día. Realmente estaba enfermo. Él ocultaba su pecado ante Dios y ante sí mismo, pero la presión lo empezó a confrontar. En el Salmo 38 vemos a un rey David enfermo de muchísimas enfermedades que hoy día podemos visualizar.
Lee el Salmo 38 y verás, ¿acaso tú tendrás una de esas enfermedades? El rey David trata de huir también, pero no puede soportar más. Necesita gritar y confesar su pecado. Él ya está enfermo. Siente que Dios lo aplasta. Esa es la percepción de Dios, debido al temor al castigo. En el Salmo 38 vemos gran cantidad de enfermedades de causa espiritual que él está viviendo y que a su vez afecta emociones y cuerpo que trabajan en forma integral. Gran mayoría de las enfermedades nacen del pecado oculto por la mentira construida a través de una vida falsa, más aún la mentira falsa que muchos viven siendo inocentes, pero que cargan por causa de una familia disfuncional, porque lo han etiquetado. Piensa, ¿qué te ha dicho tu familia? ¿De qué eres culpable? ¿Será en realidad eso cierto? ¿Será en realidad eso cierto?